Ya, saludamos al profesor Ricardo Muñoz, profesor de Lenguaje y Comunicación. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, buen día. Estamos listos para trabajar ¿Listos? con la letra I. Con la I, irreverente, irreversible y muchas cosas. Ya, profesor, yo estoy en posesión de estudio. No, me saqué las manos ahí porque ahí quedó defendido el profesor en medio. Pongámonos. Ilegítimo. ¿Ilegítimo? Ilegítimo, es Ya. el término que vamos a ver. Primero sé lo que tiene que ser legítimo y ahí le pongo lo contrario. Claro, no conforme a las leyes, algo falso, Claro, que no es de acuerdo a la ley, por lo menos. que no es de acuerdo a la Y ley. de ahí que la ley haya sido buena cuando la crearon, porque hay leyes que... Pero Bueno, esa es otra cosa. antes, Ese- recuerde que ese había es hijos otro aspecto. ilegítimos. ¿Cómo puede decir un hijo ilegítimo? Una barbaridad. Bueno, El lo hijo es que, hijo nomás. lo que es Lo absurdo. eliminaron, era absurdo. Si tenemos acá a don Bernardo Higgins, por ejemplo, No, y ahora Que- tendría más del que- 50% que sería ilegítimo. ilegítimo. Fíjese que a propósito de ese término, hay una solución bastante diferente a lo tradicional. A ver. ¿Mm? Y como en Brasil existe una gran cantidad de hijos ilegítimos, ¿no es cierto? No sé, un porcentaje altísimo, optaron por colocar primero el apellido materno y después el paterno. Sí, claro. También en algunos todo- es solamente es el que paterno, tiene su... claro, y en otro es el que usted quiera. Sí, Claro, están todas las alternativas. toda la alternativa. Bueno, ahí hay una Mira, posible hágalo una como opción. quiera, pero hijo ilegítimo era una brutalidad. No es ilegítimo. No, nació y punto. Bueno, también existe el verbo ilegitimar. Claro, todo O eso sea, se puede O sea, puede ser verbo. no dejar legítimo algo, ¿no es cierto? En presente indicativo sería ilegítimo, ¿no es cierto? Y en pretérito indefinido, ilegitimó. Y ahí tendríamos Ya, el verbo. estaba fácil la palabra, esa por lo menos. No Esa, sé las sí. que vengan ahora, pero la que... Aquí hay una hermosa palabra, implícito. Los implícitos, que es lo contrario de explícito, ¿o no? ¿Sí? ¿Correcto? Claro, porque lo implícito es lo que está... Yo hago una declaración, pero tiene varias implícitas, esas que van metidos por dentro del paquetito. De hecho, las terminaciones verbales conllevan también implícito el pronombre personal. O sea, si yo afirmo, por ejemplo, Voy. voy, Va yo implícito voy. que soy yo el que voy a ir. Claro, no es tu voy. El que no se usa Entonces, mucho, ese es implícito, ¿eh? claro, es el que pronombre. hay uno que puede ser implícito, pero no siempre se da. Es yo pago. Y después no paga, pues. Ah, bueno, pero... Pago. Y después no pagó, entonces el implícito falló ahí, por favor. Claro. Ahí fue una promesa nomás. Claro, se fue en puro grupo nomás. Grupete. Ya, ¿algo más con ese implícito? Bueno, también Es bonita la palabra, me está, gusta, es bonita. está el verbo implicitar, ¿no es cierto? Que sería hacer implícito algo que está oculto, por ejemplo, y hay que descubrirlo. Algo implícito, por ejemplo, como para hacer reflexionar a un alumno, ¿no es cierto? Se le puede decir, en 1492 se atribuye a Cristóbal Colón el descubrimiento de América. ¿Quiénes eran los reyes católicos? Pues si eso no lo dijo, está implícito. Se puede buscar la fecha. ¿Quiénes gobernaban en España en 1492? Ay, los profesores. Bueno, pero eso está Siempre implícito. con su implícito. Está implícito eso. Claro. Entonces, también está implícito e implícito, como parte del verbo. El otro término... Antes que pase, ¿sí? yo recuerdo a un profesor que tenía, cuando estaba en la universidad, y nos enseñaba el lenguaje pragmático. Le gustaba mucho ese ramo, y el profesor era muy bueno. Pero toda esa cosa de la pragmática, porque lo que dicen las palabras, incluso lo que puede decir el diccionario, no es lo mismo que nosotros significa. Ah, sí, por supuesto. Y a mí me tocó hacer un estudio con ese mismo profesor sobre la palabra al tiro. ¿Qué significa al tiro? Al tiro, Aquí en inmediatamente. Chile. Claro, pero dígame, Inmediatamente. pero busque usted y vea cuando le dicen voy al tiro, oye,
Si la señora le dice, vamos Ricardo, usted le dice, voy al tiro, pero sale inmediatamente, no. Termina a apagar el computador y ahí sale. Termino de abrocharme los zapatos. Entonces, yo ahí me dediqué a estudiar la pragmática, y en el al tiro es, cuando uno dice voy al tiro, es termino de hacer lo que estaba haciendo, abrocharme los zapatos y toda esta cosa, y ahí voy. O sea, yo veo que va a ser en un poquito y voy, pero el al tiro no es que me pare algo. O sea, siempre, por eso en el lenguaje pragmático siempre hay un desfase ahí. Bueno, sí, como al tiro, lo podríamos descomponer, ¿no es cierto?, en dos términos. También hay uno que es bien interesante, como al arma. Ah, pero eso es una alarma, ¿no? No, pero es que era un aviso que tenían, ¿no es cierto?, en los castillos, cuando venía el enemigo, Ya. entonces se le gritaba al arma, ya. al arma. O sea, que tuvieran sus armas para defenderse. Y de ahí surgió la palabra alarma. Es la etimología. Qué buena. Oye, hay tanta cosa curiosa. Por ejemplo, en la colonia, cuando alguien no había los desagües, tirar agua para afuera, entonces decía, agua va, pues. ¡Pum! Y tirar, el otro tenía que hacerse un lado, ¿no? Agua va. Si no andaba con paraguas. Y por eso dice agua va, sin decir agua va, pero pero tomar el lavatorio, lo que sea, y tirar para afuera, no hay agua va, y el otro escuchaba el término. Pero es que el agua ya venía en camino, Era que no había cómo escaparse ya. Eran leyes, pues. Ya, profesor, Ya. sigamos. Hay otro término, por ejemplo, que es incómodo. Incómodo. Ah, bueno, eso cuando lo hacen poner incómodo le empieza a preguntar tonterías. Claro, es que este término Cuidado para los tiene una aplicación que la encuentro interesante, Ya. que carece de incomodidad y existe también el verbo incomodar. Claro. ¿No es cierto ¿Primera que conjugación? sí, Terminado en ar. correcto? un Molestar, enfadar, eso Todo. está incomodando. Jorobar. Y ahí tenemos incomodo como presente, incomodó, ¿no es cierto?, como pretérito definido. Y esto lo podemos relacionar con la palabra comodidad. Sentirse. Y una de las grandes fallas de nuestra sociedad es la comodidad. Porque resulta que la comodidad hace de que no realicemos las actividades porque estamos cómodos con lo que estamos haciendo. Nos salimos de nuestra zona de confort. Nos salimos de la zona de confort. Y podemos además relacionarlo con otro término al descomponer, ¿no es cierto?, que se atribuye al Maestro Jesús, ¿cierto?, como di-dad. Ya, descompóngale, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús con la comodidad? No, como ¿Ya? di-dad. ¿Ya? Donar, regalar como yo di. Uy, qué enredado. Pero da exactamente Ya. comodidad, Ya. con una acepción totalmente diferente. Que hay que ser generoso. La generosidad. ¿Sí? Así que ahí podemos ir relacionando los términos. No, pero pasa, ya. Hay otro término muy antiguo, ¿no es cierto?, que es íncubo. Incubo. ¿Del verbo incubar o nada que ver? También tiene que ver Porque con incubar, pero hay una incubadora de negocios, esto se está incubando cuando se está planeando, fraguando por ahí abajo. Incubar. claro, incubar sirve para... la gallina le echa los huevos y se exactamente, yo incubo, él o ella incubó. Pero incubo, ¿no es cierto?, se decía del diablo que con apariencia de varón tenía comercio carnal con una mujer. El trauco sería un incubo. Un incubo, no, esa se la inventaron por ahí. No, si está el incubo y el sucubo. Está bien, que lo vamos a analizar posteriormente. El incubo, me encontré con el incubo por ahí, me violó. No, esa no se la Bueno, creí. pero alguien en la Edad Media pero la se creía. atribuye al trauco, ¿no es cierto? El trauco es un tipo de incubo. Ay, señor. Sí. Ahí tenemos alguna No curiosidad conocía esa curiosidad yo. dentro de las leyendas que tenemos aquí en nuestro país. Sí. El Qué otro bien. es Índico. Índico, el mar. Exactamente. El mar Índico, yo indico, tú indicaste, no sé. El mar verbo Índico y también la lengua hablada de las Indias Orientales. Índico.
el índico, así como nosotros tenemos el español, ellos tienen el No índico. había pensado, sí, ahora El índico sí, es la lengua, indicar, yo indico, él o ella indicó. claro, cuando uno hacía así antes, cuando era niño, le pegaban en la mano al tiro que no se andaba indicando así, como no. Sí. Pero yo, ¿cómo le digo que es ese? Ese fue el que me pegó. Ya. Sí, a propósito de ese gesto hay algo bien importante. Cuando tú apuntas a una persona con un dedo, 3 dedos están apuntando hacia ti. Ese es el más inteligente. Mire qué qué interesante, ¿eh? Sí, claro. Cuando tú apuntas a una persona, 3 dedos están apuntando hacia ti. Y el otro apunta para allá. Pero sé que hay que decir las cosas buenas. Hay Ese es el tipo que fijarse inteligente. en lo que vamos a decir. Ese es el inteligente, entonces 3 dedos te apunta. Ese es el cualquier cosa. ¿Ves? Hay que buscar la trampa ahí. Po. Claro, pero hay que fijarse en eso. Sí, O sea, claro, muchas fácil. veces somos muy buenos para señalar, para indicar Somos y mandados a hacer. buscar el defecto en los demás. Sí. En buscar ahí la paja en el ojo ajeno, dijo, ya que citó al maestro usted. Y como dice también un cantante, no olvidemos que somos los demás de los demás. Buena frase. ¿Mm? No olvidemos eso. ¿Qué más tenemos? Íntegro. Oh, qué íntegro eres. Ya. Íntegro, que no carece de ninguna de sus partes. Una persona recta, intachable. Que no tiene tachas. Claro, Ah, ese es que- íntegro. Y lo otro es integrar. No estoy en esa palabra, profesor. Integrar, ¿no es cierto?, es hacer que alguien pase a formar parte de un todo. Se integra, ¿no es cierto?, a nuestro panel. Integramos a Integramos alguien. al profesor Ricardo Muñoz. También el pan integral que tiene hasta la corteza y todo. El pan integral. Que te lo venden por integral y a veces nos están tramuyando. Ya. Ya. Aquí tenemos una curiosidad. Los superlativos, que es para El máximo. poner lo máximo, ¿no es cierto? En nuestro idioma tenemos ísimo, ísima. En la cultura oriental no existe el superlativo y por eso utilizan el número. ¿Ah, sí? Por ejemplo, una mujer 2 veces hermosa. Ya. Aquí le decimos hermosísimo. Aquí decimos hermosísima, pero como no tienen el Sí, superlativo, claro. entonces agregan el número 2. Es 2 veces hermosa. Ah. Esa Ahí es me la forma de interesa. No lo generar sabía. el superlativo. De, en el medio de nada, generar, porque de generar suena... No, O lo de... O de... No sé. ya, De ahí, generar. ahí caemos. Y resulta que si nosotros aplicásemos la norma habitual, Ya. tendríamos que decir integrísimo. Sin embargo, Integérrimo. esta es una excepción, ¿no es cierto? Es integérrimo. Integérrimo, ¿es? Integérrimo, es una excepción, Sí, claro. porque se sale de la norma. Pero ubérrimo también. Sí, hay varias excepciones. Paupérrimo. Celebérrimo. Correcto, muy bien. No sé Hay- cuánto, no hay me vino varias. otra, pero esa me acordé. Sí, hay varias excepciones. Claro. Lo otro es el término íntimo. Guau, a eso me gustó ya. Vamos. Dicho de una amistad muy estrecha, Sí, claro. ¿no es cierto? Cercanita. Muy cercano. O sea, una persona muy querida, de gran confianza. Un íntimo. Y también existe el verbo intimar. Intimar, ya. Pero el verbo como que uno ya lo... Ya no es tan íntimo, es intimar. Pero íntimo ya es como... Estaba bien, pero el intimar como que a mí me daba una connotación, perdone la palabra, pero un poco distinta. Ahora, lo que pasa es que lo que diga la Real Academia, lo que diga, pero de repente en la vida diaria como que se va dando otra palabra. en el contexto, claro. Claro, intimar. Sí, Y como que estaban ahí, se desvirtúa. Intimaron, entonces suena medio... Es como que se desvirtúa el concepto. Sí. Pero también del verbo intimar tenemos yo intimo, él o ella intimó. Sí, claro. ¿No es cierto? Todas las concusiones del verbo, pero le dan ese sentido medio... poquito. Tenemos otro término que es inválido. Invalidar una ley, cualquier cosa que no funciona la cosa. Algo que no funciona, exactamente. Sé que no tiene fuerza ni vigor. Ya Y está, por- ahí. O sea, persona con algún defecto físico o mental.
Claro. ya sea Algo limítrofe. congénito o adquirido. Inválido, y también tenemos invalidar, eliminar algo, hacer inválido o nulo de ningún valor. Cierto. En la antigüedad, cuando algún monarca no le agradaba al que lo sucedía, ¿Ya? trataba de invalidarlo y borraba los vestigios de su existencia. Ah, y eso sigue. Eso sí. En alcaldes, en cosas así, presidentes. En todo. En todo se da. En todo se da. Profesor, ¿sabe lo que es esto? ¿Qué es eso? Eso es una de las grandes excepciones de reloj. de las 19 palabras terminadas en J que existen en nuestro idioma español y se llama reloj. Reloj. Y solamente 19, y no hay 19, más. No hay más. Bueno, ese reloj nos indica que tenemos que terminar. Profesor, ha sido un agrado estar con ustedes. La campana sonó y se acaba la clase. Bien, pues nos vemos el próximo viernes. Profesor Ricardo Muñoz, profesor de Lenguaje y Comunicación.